Dicen que el cuerpo no miente, y el de Cleopatra VII contaba una historia que Roma nunca quiso leer. En el atardecer dorado del 12 de agosto del año 30 a.C., en sus aposentos privados del Palacio de Alejandría, la última faraona de Egipto extendió el brazo hacia la cesta de higos. Su piel, que había seducido a César y enamorado a Marco Antonio, temblaba levemente, no de miedo, sino de determinación. Entre los frutos se deslizaba una cobra real, sus escamas brillando como joyas funerarias. El áspid sagrado del Alto Egipto, el último guardián de una dinastía que había gobernado durante 300 años. Sus damas lloraban en silencio. Los soldados romanos martillaban las puertas del palacio. Octavio esperaba su humillación pública, su desfile encadenada por las calles de Roma como trofeo bárbaro. Pero Cleopatra VII, Filópator, descendiente de Ptolomeo I, heredera de Alejandro Magno, custodiana de 3 milenios de sabiduría egipcia, había tomado una decisión. Si no podía vivir como reina, moriría como diosa. La serpiente se deslizó por su brazo desnudo, un mordisco, luego otro. El veneno corrió por sus venas como el Nilo por el desierto, llevándose no solo una vida, sino una civilización entera. Ya no era la mujer que había hablado en 9 idiomas, ya no era la mente que había conversado con los mejores filósofos de Alejandría. Solo era el último suspiro de una era que se negaba a morir de rodillas. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a otra mujer. No a la seductora de la propaganda romana, sino a la niña que nació condenada a casarse con su hermano. Nació en el año 69 a.C. en el corazón de Alejandría, cuando la ciudad aún conservaba el eco de la grandeza. Hija de Ptolomeo XII, apodado Auletes, el flautista, por su amor a la música. Pero las melodías no podían ocultar la realidad. Egipto era una sombra de su antiguo poder, un reino rico pero militarmente débil, rodeado por las legiones romanas que devoraban el Mediterráneo reino por reino. La niña creció entre papiros y astrónomos, entre matemáticos alejandrinos y los últimos sacerdotes que recordaban los jeroglíficos antiguos. Le enseñaron griego, latín, egipcio, hebreo, árabe, etíope, mediano, parto y troglodita. Era un prodigio intelectual en una época en que las mujeres apenas sabían leer, pero también aprendió la lección más amarga. Ser mujer significaba ser moneda de cambio, incluso si eras la heredera de los faraones. A los 18 años, en el 51 a.C., subió al trono. No sola, jamás sola. La tradición ptolemaica exigía el matrimonio con su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10 años. Una boda que no era amor, sino política disfrazada de ritual sagrado. Su cuerpo no le pertenecía. Pertenecía a la dinastía, al trono, a una tradición que confundía la pureza de sangre con la supervivencia. Los primeros años fueron una danza mortal entre hermanos. Él, manipulado por sus consejeros, ambicionaba gobernar solo. Ella, con la astucia heredada de 3 siglos de intrigas palatinas, maniobró para mantener el poder real. Pero Egipto se desangraba. Las cosechas del Nilo habían fallado. Los impuestos romanos drenaban el tesoro real. El pueblo murmuraba en las calles de Alejandría, Menfis y Tebas. Y en Roma, 2 gigantes se preparaban para destrozar la república, Julio César y Pompeyo Magno. En el 49 a.C., cuando César cruzó el Rubicón, Cleopatra comprendió que Egipto debía elegir un bando. Su hermano esposo y sus consejeros apostaron por Pompeyo. Ella, con la perspicacia de quien había estudiado la historia, vio más allá. César era el futuro. Pompeyo, el pasado glorioso condenado al fracaso. La guerra civil estalló. Ptolomeo XIII expulsó a su hermana esposa del trono, pensando que Roma agradecería su lealtad a Pompeyo. Cleopatra huyó a Siria, pero no para refugiarse,
para preparar su regreso, porque había comprendido algo que sus antepasados habían olvidado. Egipto solo sobreviviría seduciendo al poder romano, no combatiéndolo. Cuando César llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo, derrotado, encontró una ciudad dividida, un reino al borde del colapso y un hermano que había asesinado a su protegido para ganarse el favor romano. Fue entonces cuando Cleopatra ejecutó la jugada más audaz de su vida. Se hizo contrabandearse envuelta en una alfombra hasta los aposentos del conquistador. No fue seducción, fue diplomacia desesperada. La mujer que emergió de aquella alfombra no era una concubina oriental, sino una reina erudita que conversó con César en latín perfecto, que conocía la filosofía griega y las estrategias de Alejandro. Le ofreció los tesoros de Egipto, el conocimiento de Alejandría, la estabilidad del Nilo. A cambio, solo pedía protección. César, 52 años, cansado de guerras, fascinado por aquella mujer que no se arrodillaba, sino que negociaba. La relación que nació no fue solo política. Entre el general romano más poderoso del mundo y la última faraona, se encendió algo que trascendía el cálculo. Él encontró en ella la mente que podía seguir sus estrategias. Ella encontró en él al hombre que no la veía solo como vientre dinástico. Juntos reconquistaron Egipto. Ptolomeo XIII murió en el Nilo, ahogado durante la batalla. Las fuentes oficiales hablaron de accidente. Los susurros de la corte hablaron de hermanos que no perdonan traiciones. Cleopatra se casó con otro hermano menor, Ptolomeo XIV, cumpliendo las formas, pero ejerciendo el poder real. Y cuando nació Cesarión, el hijo de César, creyó que había asegurado el futuro. Los idus de marzo del 44 a.C. destrozaron sus sueños. César murió acribillado por las dagas de los senadores, y con él murió la protección de Egipto. Cleopatra se encontró sola, con un hijo pequeño en brazos y rodeada de enemigos. Roma se fracturó entre los herederos: Octavio, sobrino adoptivo de César, y Marco Antonio, su lugarteniente más leal. Durante 3 años, Cleopatra maniobró entre las facciones. Ptolomeo XIV murió envenenado, oficialmente por enfermedad, extraoficialmente por orden de quien ya no necesitaba maridos de conveniencia. Cesarión fue coronado cofaraón con apenas 4 años. Pero un niño no podía proteger un reino. Solo un romano poderoso podía hacerlo. En el 41 a.C., cuando Marco Antonio la citó en Tarso para rendir cuentas por su neutralidad, Cleopatra preparó otra seducción. Pero esta vez no se trataba solo de política. Llegó navegando por el río Cidno, en una barcaza dorada, vestida como Afrodita, envuelta en tejidos púrpura y oro. No venía como súbdita, sino como diosa encontrando a un igual. Marco Antonio tenía 42 años, era viudo, guerrero, bebedor, mujeriego. Había conocido cientos de mujeres. Pero cuando Cleopatra descendió de su barcaza, algo cambió. Ella tenía 28 años, la madurez de quien había gobernado y perdido y vuelto a ganar. Hablaron en griego sobre Homero, sobre estrategia militar, sobre el arte de gobernar. Él encontró en ella no solo a una amante, sino a una compañera intelectual. Ella encontró en él algo que César nunca le había dado: tiempo para ser mujer, no solo reina. Se amaron, no con la pasión desesperada de los adolescentes, sino con la profundidad de 2 adultos que conocían el peso del poder. Pasaron el invierno en Alejandría, navegando por el Nilo, cazando en el desierto, conversando en la biblioteca entre papiros milenarios. Por primera vez en su vida, Cleopatra no calculaba cada gesto. Por primera vez, su cuerpo le pertenecía. Pero Roma no perdona la felicidad. Octavio, frío, calculador, presentó su relación como traición a la romanidad. Los dioses egipcios contra los dioses romanos. La decadencia oriental contra las virtudes latinas.
una mujer extranjera controlando a un general romano. La propaganda funcionó. El Senado declaró enemigos públicos a Antonio y Cleopatra. Durante una década lucharon por sobrevivir. Tuvieron 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Los nombraron reyes de reinos que aún no existían, alimentando el sueño de un imperio oriental que rivalizara con Roma. Pero los sueños no detienen legiones. La batalla de Actium, el 2 de septiembre del 31 a.C., selló su destino. No fue una derrota militar, fue una traición masiva. Las flotas aliadas desertaron antes del combate. Los marineros egipcios lucharon solos contra la armada de Octavio. Cuando Cleopatra vio que todo estaba perdido, ordenó la retirada. Antonio la siguió, abandonando a sus hombres. El regreso a Alejandría fue un funeral antes de la muerte. Los tesoros se agotaban pagando ejércitos que se desvanecían. Los aliados cambiaban de bando. El pueblo, que había amado a su reina, comenzó a murmurar sobre la maldición de los extranjeros. Cada día llegaban noticias de ciudades que se rendían a Octavio. El cerco se estrechaba. Antonio cayó primero. Creyendo que Cleopatra había muerto, se atravesó el pecho con su gladio. Agonizó durante horas en los brazos de ella, que lloró por última vez. Sin lágrimas fingidas, sin cálculo político. Simplemente una mujer perdiendo al único hombre que la había amado por ser quien era, no por lo que representaba. Octavio entró en Alejandría el 1 de agosto del 30 a.C. Ofreció a Cleopatra una vida cómoda en Roma. Mentía. Los planes estaban hechos. La exhibirían encadenada en el triunfo, la última reina de Egipto, convertida en espectáculo para la plebe romana. Lo que siglos de emperadores persas, de generales griegos, de invasores nubios no habían logrado, lo lograría la humillación pública. Pero Cleopatra aún tenía una carta por jugar: su propia muerte. Durante 11 días negoció los términos de su rendición mientras preparaba su último acto de soberanía. Pidió visitar la tumba de Marco Antonio. Lloró sobre su sarcófago, no solo por amor, sino por todo lo que habían perdido. El sueño de un mundo donde Oriente y Occidente fueran iguales, donde el conocimiento valiera más que las legiones, donde una mujer pudiera gobernar sin necesidad de maridos. Regresó al palacio y se bañó con leche y miel, como habían hecho las reinas de Egipto durante 3 milenios. Se vistió con las ropas ceremoniales de Faraón, la corona doble del Alto y Bajo Egipto, el báculo y el flagelo de Osiris, los amuletos sagrados que la convertían en diosa. Sus damas Iras y Carmión se vistieron también como para una ceremonia religiosa. Comió higos frescos del delta, entre ellos una cobra real, el ureo sagrado que habían llevado todos los faraones en sus coronas. El áspid la mordió en el brazo, luego en el pecho. El veneno actuó rápidamente. Sus damas murieron después, por el mismo método. Cuando los soldados romanos forzaron las puertas, encontraron una escena que los horrorizó y los conmovió. Cleopatra muerta en su trono, con todos los símbolos reales, como si simplemente hubiera elegido dormir para siempre. No había sangre, no había violencia, solo la dignidad de una mujer que prefirió morir como diosa antes que vivir como esclava. Los sacerdotes alejandrinos que presenciaron la escena comprendieron el mensaje. Su reina había elegido la muerte faraónica, el paso hacia la eternidad que solo correspondía a los hijos de Ra. El áspid no era solo una serpiente, era el símbolo del poder real que volvía a los dioses. En las paredes del palacio, los jeroglíficos milenarios parecían cobrar vida. La serpiente Ureo protegía para siempre a la última hija de los Ptolomeos. Octavio ordenó que la enterraran junto a Marco Antonio, en una tumba que nunca se ha encontrado. Cesarión fue asesinado pocas semanas después. Los otros hijos de Cleopatra
fueron llevados a Roma para ser exhibidos en el triunfo, pero posteriormente adoptados y educados como romanos. Alejandría perdió su independencia para siempre. La biblioteca comenzó su decadencia. Egipto se convirtió en provincia romana. Pero Octavio, ahora Augusto, cometió un error de cálculo. Pensó que matando a Cleopatra destruiría su memoria. En su lugar, la convirtió en leyenda. Los historiadores romanos la retrataron como seductora, como oriental depravada, como ejemplo de lo que ocurre cuando las mujeres ejercen poder. Pero el tiempo es más sabio que la propaganda. Hoy sabemos que Cleopatra VII no fue una belleza extraordinaria. Las monedas de la época muestran un rostro inteligente, pero no perfecto. Su poder no residía en la seducción física, sino en una mente capaz de conversar con César sobre filosofía y con Antonio sobre estrategia. Hablaba más idiomas que cualquier emperador romano. Conocía matemáticas, astronomía, medicina, historia. Fue la última gran erudita de Alejandría, la custodiana de 3 milenios de sabiduría egipcia. Su tragedia no fue personal, sino histórica. Representó el último destello de un mundo que desaparecía, donde el conocimiento se valoraba más que la conquista, donde las civilizaciones se fusionaban en lugar de destruirse mutuamente. Roma triunfó con sus legiones, pero perdió la diversidad cultural que había hecho grande al Mediterráneo. Y aún hoy, cuando una mujer poderosa es reducida a su vida sexual por los medios, cuando se confunde liderazgo femenino con manipulación, cuando se prefiere el cotilleo sobre las alcobas al análisis de las decisiones políticas, Cleopatra sigue muriendo. Cada vez que se habla de ella como seductora y no como la última faraona, cada vez que se menciona a César y Antonio, pero se olvida a Cesarión y a sus otros hijos, cada vez que se repite la propaganda romana sin cuestionar sus motivos. La serpiente que mató a Cleopatra no fue solo un áspid del Nilo, fue el veneno de una historia escrita por los vencedores, que convirtió a la última heredera de Alejandro Magno en un cliché sobre mujeres ambiciosas. Esa serpiente sigue mordiendo cada vez que una mujer inteligente es reducida a estereotipos, cada vez que el poder femenino es interpretado como manipulación sexual, cada vez que se prefiere la leyenda romántica a la verdad histórica. Así mueren las civilizaciones, no con batallas, sino con el olvido, no con invasiones, sino con estereotipos. Cleopatra no fue la seductora que inventó Roma. Fue una mujer que intentó salvar una civilización con las únicas armas que tenía: su inteligencia, su cultura y su dignidad. Cuando falló, eligió morir como había vivido, sin arrodillarse ante nadie. Esta es la historia de la reina que se casó con sus hermanos no por amor, sino por tradición, que sedujo a 2 emperadores no por placer, sino por supervivencia, que murió por una serpiente no por accidente, sino por elección. Una mujer que entendió que hay derrotas más dignas que ciertas victorias, y que hay muertes más poderosas que ciertas vidas. Si esta historia te ha conmovido, comparte su nombre verdadero. Porque cuando recordamos a Cleopatra como era realmente, no como la pintaron sus enemigos, algo de su sabiduría antigua vuelve a respirar en nuestro mundo.